estamos entrándonos en estos 21 días del ayuno Daniel. No sé si decir que levanten la mano los que están haciendo el ayuno Daniel o no lo hago. ¿Qué hago? No. Mejor no. Me lo imaginaba. Como entremos otro año con más de lo mismo del año pasado, tengo que darte una mala noticia. No va a haber cambios profundos en tu vida. La mediocridad va a abundar en tu vida. No que hagas el ayuno Daniel y vas a salir volando, no estoy diciendo eso. Sino cuando usted es miembro de la congregación Cuerpo de Cristo y lleva tiempo, es diácono, diaconisa, copastor, maestro, pastor o un simple hermano en la fe y quiere nuevos retos en su vida, pues sentado en la iglesia, haciendo siempre lo mismo, no va a ocurrir nada extraordinario ni sobrenatural en tu familia. Por eso el ayuno y la oración, no huelga de hambre y silueta más, ¿me entendéis, no? Sino eso se implementa con la oración, que eso es fundamental, ¿no? Por eso yo os animo que nos queda todavía, ¿cuánto nos queda? Solo. Tanto, algunos se les ve ya fatigosos, con ganas de romperlo, con dolor de cabeza, con mal humor, enojones, abriendo la boca. Es la típica cuando uno suelta, ¿no?, el café, el pollo, el fricasé, cuando rompe esa rutina de comida y esos azúcares sobre todo, entonces el cuerpo empieza pues un poco a doblegarse, a desanimarse. Por eso la oración es la que levanta todo eso. Hechos de los Apóstoles, vamos, capítulo 1. Este mes estamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, que en un mes se va a dar muy poco, seguramente lo implementaremos otro mes. Hechos capítulo 1, verso 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Teófilo quiere decir amado de Dios. Este Teófilo posiblemente era un hombre de un alto nivel adquisitivo, porque se le llamaba excelentísimo Teófilo. Entonces, los médicos, Lucas era médico, algunos dicen que podía haber sido también abogado, pero parece ser que Lucas era médico. Muchas veces los médicos, o algunas ocasiones, eran esclavos de hombres ricos. Y puede ser, no es doctrina, puede ser que Lucas fuera el médico de este señor Teófilo. 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, el que daba las órdenes y mandamientos era el Espíritu Santo. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjate, ¿no? En ese tiempo Jesús se aparecía de vez en cuando a sus discípulos. Estaba un tiempo con sus discípulos, salía e iba a otro lugar. No tenemos las apariciones que hizo en ese tiempo, pero si sumamos las veces que Jesús se le apareció, he contado unas 10 veces. Una de ellas, estaban reunidos en una casa y Jesús se les aparece. No estaba allí Tomás. Otra vez se le aparece Jesús a 2 de sus discípulos. Cuando se alejaban de Jerusalén, iban camino de Emaús, Jesús se le aparece a esos 2 discípulos que andaban comentando lo triste que estaban, que lo habían
que Jesús lo habían matado, etcétera, etcétera. No contamos cuando se le presentó a Saulo de Tarso, camino a Damasco, cuando el Señor Jesús se le apareció como un resplandor de luz, lo echó al suelo, allí lo habló, allí lo ministró. ¿Y quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el Hijo. ¿Qué quieres que yo haga? Fíjate, la pregunta del cristiano debía ser esa. No, Señor, dame esto, quítame este problema, ayúdame en esto. No, Saulo, y no llevaba mucho tiempo convertido, llevaría segundos convertido, y ya decía, Señor, ¿yo qué quieres que haga? Hay gente que lleva años convertido que dice, Señor, me tienes que ayudar. Es todo lo contrario. Terrible, ¿no? Tenemos el testimonio de sus discípulos, de las mujeres, pero en aquellos días no servía el testimonio de un esclavo o de una mujer. Entonces, si llevas a un juicio, el testimonio de un esclavo, no. El testimonio de una mujer, tampoco. Fíjate, ¿no? ¿Y quién fue a la primera persona que Jesús se le apareció después de ser resucitado? ¿A quién? A María Magdalena, que era de Magdalia. Fíjate, ¿no? ¿A quién encomendó, entre comillas, evangelizar Samaria? A una mujer. ¿Y esa mujer iba mucho tiempo al culto? No le vi yendo muchos días. No le vi. ¿Tenía un testimonio de primera? No tenía un testimonio de primera. Pero Jesús puede escoger a un testimonio de primera y de última y cambiarlo y transformarlo. Fíjate. Y era una mujer. A la primera persona que lo ve resulta una mujer. O sea, fíjate, ¿no? Jesús, cómo amaba a las mujeres, ¿no? Y cómo en todo momento Jesús siempre estaba rodeado de mujeres, sirviendo, cómo las sanaba, las liberaba, expulsaba demonios de ella. Fíjate, ¿no? Y era algo que me llama siempre la atención. Y cuando escucho a las feministas, que hay cristianas feministas, las hay también, ¿no? La primera persona que abogaba por las mujeres, por los derechos de las mujeres, era Jesucristo. O sea, esos colectivos tenían que aprender un poco más de Jesucristo. Y realmente verían cómo Jesús continuamente estaba con ellas ministrando, enseñando y sanando. Fíjate, porque su testimonio no valía. Y el primero que Jesús hizo que esas mujeres tuvieran identidad, tuvieran coraje, tuvieran sanidad. Y cómo Dios las usaba posteriormente. Fíjate. Por eso vemos que la Biblia le da mucha importancia al testimonio. Por ejemplo, de María, la mamá de Jesús. María Magdalena. Y vemos que también hay evidencias que Jesús se le apareció también a 500 hermanos. Cuando fue la ascensión, dice 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que ante 500 personas ascendió a los cielos. No fue a escondida, que nadie me vea, sino hubo 500 testigos, dice. Jesús estuvo 40 días predicando el reino de los cielos, después de morir y resucitar antes de ascender a los cielos. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Fíjate el 40. Y su hermano Aarón y los demás decían, Moisés no aparece, tarda mucho, ¿qué le habrá pasado? No tenemos noticias suyas. ¿Qué será de mi hermano? Bueno, ¿qué será? ¿Será? ¿No será? Y claramente, pues todos conocemos la historia, ¿no? Vamos a hacer un becerro de oro, aprovechemos, hagamos a este becerro como nuestro Dios y le demos gloria y honra y después volvamos a Egipto donde hemos salido. Y fíjate, ¿no? En esas aberraciones que tienen dentro del corazón.
Y fíjate, y después entran en la tierra prometida. La tierra prometida. No sabemos dónde está la tierra prometida. No sabemos ni si existe. ¿Cómo será eso? Ni cómo es. O sea, no fueron capaces de estar unidos 1 mes y medio, 40 días. Fíjate, ¿no? Apareció Moisés con las tablas de la ley y ahí estaban en una terrible orgía delante del becerro de oro. Fueron también 40 días cuando Jesús estuvo ayunando en el desierto. Cuando comenzó el ministerio de Jesús en el desierto de Judea, estuvo 40 días y 40 noches ayunando antes de comenzar el ministerio. Fíjate, ¿no? El 40, ahí también. La Biblia nos habla que Jesucristo no relata ningún milagro en los 40 días que estuvo resucitado. Y estuvo con mucha gente, estuvo con poca gente, estuvo en contacto privado, en contacto con mucha gente. Y la pregunta que le hicieron los discípulos es: ¿vas a restaurar el reino a Israel, sí o no? Y el reino de los cielos, en el libro de Hechos, aparece 6 veces. En el Evangelio de San Lucas, 33 veces. Y en el Evangelio según San Mateo aparece 150 veces el reino de los cielos. Constantemente, 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 constantemente. Venga tú, en el Padre Nuestro que dice, venga tú, tu reino. Fíjate, ¿no? Venga tu reino. ¿Qué es el reino de los cielos? En la oración modelo de Jesucristo. Es el gobierno de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, estaban bajo el gobierno del reino de los cielos. Un gobierno directamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, era directo. Una comunión directa. No hacía falta una religión, no hacía falta un templo, no hacía falta un sacrificio, era directo. No había nada que estorbaba ahí en medio. No existía el pecado. Entonces el reino de los cielos era una conexión sin problemas. No había que ir a hacer ningún rito. No, era directo. Directísimo. Pero al desobedecer se rompe. Salen del reino de los cielos. Voluntariamente salen. Y crea una enemistad al desobedecer. Y esa enemistad empieza a verse en la familia, con los animales. Empieza a sudar. La mujer empieza a menstruar, a tener dolores de parto. La tierra empieza a salir malas hierbas. Ya la comunión con Dios es muy diferente. Ya a partir de ahora con sacrificios de animales. Y ahora la muerte empieza a aparecer. Fíjate, y el ser humano va a la deriva, empieza la violencia, asesinatos. El hombre tiene que crear religiones continuamente, torres de Babel, catedrales. Continuamente tiene que andar buscando. El Padre le decide mandar a Jesús para poder arreglar ese entramado que era cada día iba peor. Y el problema que tenía que arreglar era de dentro hacia afuera. Era un problema interno, problema espiritual, emocional. No era un problema diferente. Entonces, la pregunta de los discípulos: ¿restaurarás el reino a Israel? Necesitamos saber si es sí o es no. ¿Y cuándo? ¿Vas a expulsar a Roma de aquí, sí o no? ¿Vas a traer dólares al país, sí o no? A ver, ¿va a bajar la inflación, sí o no? ¿Van a bajar los impuestos, sí o no? Silencio. En las elecciones vamos a ver.
Ahora ponemos la confianza en seres humanos, ¿no? ¡Wow! Todavía no lo entendían, pero es que la iglesia tampoco lo entiende. No lo entiende. Vayan a Jerusalén, quédense allí, estén unidos, esperen la promesa del Padre. A mí eso no me interesa. ¿Vas a quitar a los romanos de encima, sí o no? Es que a veces nuestra mentalidad es tan corta, tan humanista, que no entendemos que el problema no es ese, el problema es mucho más profundo. Si Dios no cambia los corazones, no hay una transformación, eso va a seguir igual dentro de un año, de 5, de 6, de 8. El problema no son los dólares, el problema es el corazón del ser humano, que no quiere a Dios en su vida. Y si no quiere a Dios, hagas lo que hagas, va a pasar lo mismo. Se va a repetir todo. ¿Y dónde está la promesa del Padre? Joel, capítulo 2, vamos a verlo. 2, 28 y 29. Hay una promesa del antiguo pacto que se tenía que cumplir. O sea, el Nuevo Testamento es todo, es alguna práctica del Antiguo Testamento. No hay nada inventado. No es que en el Antiguo Testamento, pastor, hay mucha guerra y matanza. A mí me gusta el Nuevo Testamento. Gracia, amor, solidaridad. Es que una cosa sin la otra no puede ser. A Jacob, hasta estar 14 años trabajando con su tío Labán, no le dio a la amada Raquel. Estuvo dispuesto a trabajar 14 años por la mujer que amaba, porque Labán a los 7 años le dio a su hermana mayor Lea. ¿Te imaginas, no? Que cuando ya estaba con el velo allí en el altar y él estaba enamorado de Raquel, su hermana la pequeña, y su tío le da el cambiazo. Y en el mismo momento de las bodas, cuando se va a casar, cuando le dice, dale un beso a la novia, levanta el velo, y allí estaba Lea. ¿Esto cómo es? Si quieres casarte con la pequeña, otros 7 años. ¿Qué hizo Jacob? Me voy, yo no aguanto. Esperó. ¿Cuántos aquí esperarían 14 años por su amada esposa? Todos mirando al suelo. En el suelo no está, hay que mirar al Señor. ¿Por qué? Porque nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Fíjate, ¿no? José, este jovencito, hijo de Jacob, que lo tuvo con la amada Raquel, tuvo a José y tuvo a Benjamín. Ya desde pequeño José tenía algo especial que no tenían sus hermanos, algo muy especial. Y el joven sabía que Dios tenía propósitos con él especiales para su vida y su papá también. Pero eso tardó. Soledad, traición, injusticia, cárcel, rechazo de sus hermanos, hasta que el Señor le puso en la autoridad, pero eso fue un trato duro y de años. David, jovencito, Dios lo llamó en la casa de su papá, con el cuerno del aceite de la unción, lo bautiza y le dice que iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Qué recibió? Traición, persecución, años escondiéndose en cuevas, etcétera, etcétera. Y tuvo que esperar el tiempo de Dios. Jesús empezó su ministerio con 30 años. Tuvo que esperar. Dice que por lo que tuvo que aprender obediencia, por lo que padeció, aprendió obediencia. Josué y Caleb, 40 años tuvieron que esperar con unos rebeldes y ya ancianos entraron en Canaán. La queja mata la fe. Apúntalo, que eso se te va a olvidar porque te vas a quejar dentro de media hora. La queja
mata la fe. ¿A qué te quejas? Y la queja es algo que es constante en nosotros. Por eso, aprender a bendecir y a no quejarnos es un tiempo de trato de Dios y a confiar en Dios. Ahora entra en una nueva etapa. Todo lo que aprendieron con Jesús, los discípulos, tienen que empezar a aplicarlo. Fíjate, ¿no? Hechos 1:8, fíjate lo que dice. Vamos al libro de Hechos antes de que te pierdas. Los buenos dormilones digan amén. No falla, ¿eh? No falla. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, como decíamos, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplió esta palabra literalmente. Predicaban, los torturaban, los azotaban, los sacrificaban, los crucificaban, los llevaban a los coliseos romanos para que las fieras los mataran y no había manera de hacerlos callar. Hoy al revés, es justo al revés. Tengo miedo, no sé qué decir. Mejor me voy a casa a ver el celular. No, es que me espera una película de Netflix, no voy a ir. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nerón, que era un hijo del diablo, era lo peor de lo peor. Fíjate, ¿no? Decía, los torturo, les hago el máximo daño posible, los crucifico, los hago sufrir como nadie los hace sufrir, decía. Los azoto hasta sacar la carne y mueren sonriendo y alabando a Dios. Dar un aplauso al Señor, hombre. ¿En qué se parecen a nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿En qué se parecen a nosotros? Diríamos mejor, nosotros ¿en qué nos parecemos a ellos? Pregunta, es la pregunta que hay que preguntarse. Si esos son mis maestros, mis mentores, ellos son mis hermanos mayores, diríamos, ellos donde yo tengo que mirar, ¿a dónde estamos mirando nosotros? Al ombligo, a ese. El centro del ser humano es el ombligo, donde está la comida, donde está todo. ¿Dónde miraban los primeros discípulos? A Cristo resucitado. Ellos habían estado con el Cristo resucitado y no podían callar. ¿Te das cuenta, iglesia, un poquito? Acabamos con Hechos capítulo 2, para no hacerlo muy largo. Hechos 2, 41-42. Entonces, no eran domingueros, ni cristianos de internet. No eran los que me enojo y me cambio de congre. Entonces, ¿qué hacían y cómo vivían los cristianos del siglo I? Que no es lo mismo, es obvio, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que mirar mucho de ellos. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibían su palabra fueron bautizados. Hasta ahí lo hacemos nosotros, ¿no? Y se añadieron aquel día como, o sea, no eran dos que venían despistados, ¿no?
O sea, la primera atacada, 3.000. Así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No de la apostolitis no, de los apóstoles se refería a los padres de la iglesia. Juan, Santiago, Pedro, los padres de la iglesia, luego Pablo, etc. 2, en la comunión unos con otros. Y 3, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate, ¿no? La iglesia primitiva dice que en Jerusalén los primeros convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. O sea, se compartía la palabra en plazas, cárceles, sinagogas, con mucha gente y con poca gente. O sea, tenían la responsabilidad y el deber de llevar el Evangelio hasta la última persona del planeta. Pero eso también lo tenemos nosotros. 50 días después de la crucifixión, ya después de recibir poder, en aquel tiempo no existían templos locales de culto y a veces se reunían incluso en el pórtico de Salomón, allí fuera. Allí se reunían. Y los apóstoles predicaban la palabra por la mañana, por la tarde y por la noche, a cualquier hora. No solo eso, sino que pusieron un nuevo estilo de vida, no un parche religioso, que no era suficiente con ir un día a la semana a la iglesia. Comenzaron a desarrollar un sistema de vida comunitario. Y ellos fueron un terremoto en Jerusalén, no sabían qué hacer con ellos. Los rabinos, los sumos sacerdotes, los jefes de la religión judía, no pudieron inculcar este estilo de vida en el pueblo porque ellos no lo vivían. O sea, no puedes inculcar un estilo de vida que tú no vives. Si no lo vives, no lo puedes practicar y menos que practiquen otros. Fíjate, solo en el Antiguo Testamento, cuando estuvieron peregrinando 40 años por el desierto, lo hicieron. Allí vivían en comunidad también. Pero entraron en Canaán, repartieron la tierra por la derecha, al este, al oeste, tú por acá, tú por allá, pum, 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 y cada uno vivía a su manera. ¿Te suena esto algo? ¿Te suena algo? No te suena, ¿no? Reparten, ya tenían cada uno lo suyo, a buscar lo mío, mi casa, mi familia, mi plan, mi plata, que nadie se meta conmigo, yo voy a la congre. ¿Te suena esto? No suena tampoco, ¿no? Si no suena, estáis peor de lo que pensaba. Cuando había aflicción, en el desierto vivían en comunidad. Cuando ya cada uno a lo suyo, aleluya, aleluya, ya no. Ya con el rito era suficiente. Entonces, con ir a Jerusalén 3 veces al año, vamos a la Pascua, una semana. Luego vamos 50 días a Pentecostés, después nos vamos a último de año, en septiembre, octubre, nos vamos a Tabernáculo, listo, nos vamos a la casa otra vez. Hasta la próxima, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, hasta la próxima fiesta. Rito, 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 religión, rito, religión, rito. Entonces, estos vivían en comunidad, estaban todos los días juntos, compartían los alimentos. Dice que no había necesitados, no había pobres y no eran pocos. Los primeros fueron 3.000, pero luego vinieron 5.000. O sea, no eran una comunidad de 20 o 30, eran miles. Y no había pobres, no había necesitados. Tampoco igual habría ricos, pero no había ninguno que pasara hambre o no tendría ropa.
o no comía, sino se apoyaban unos a otros. Pero en esta sociedad individualista y religiosa nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Aborrecen eso. Entonces eran miles, sin miseria, sin pobreza, vivían en comunidad y crecían y crecían y crecían. Y fíjate en esa doctrina de los apóstoles. O sea, era lo que habían escuchado de Jesús, se los dio a los apóstoles y los apóstoles pues un poquito enseñaban esa vida. Comunión unos con otros, ese amor se hacía evidente con acciones, no solo con la teoría. Se bautizaban y una forma de mostrar que iban en serio con Jesucristo, se bautizaban, lejos de las tradiciones de la religiosidad. Y nosotros tenemos la misma palabra y el mismo Espíritu Santo que tienen ellos. Incluso nosotros tenemos más, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. El problema es que ya la responsabilidad no es de Dios, es nuestra. Todos tenemos la misma palabra, la Biblia. El mismo Espíritu Santo, dice que es el mismo. Todos igual. Ya la responsabilidad es nuestra. ¿Qué hacemos con todo eso? Ya no es la culpa, es que Dios, no es tuya. ¿Qué haces con todo eso ahora? El partimiento del pan, compartían, hacían santas cenas, compartían lo que tenían, las oraciones constantemente, o sea, no dejaban de orar en las casas, en los locales, en las plazas, allá donde había oportunidad. Dice que eso era impresionante, que dejó a todos atónitos. Y recordaban los mandamientos, el amor a Dios, de amarse unos a los otros, utilizaban las Escrituras. O sea, los apóstoles tenían que enseñar mucho de lo que Jesús les había enseñado. Por eso Jesús cogió a 12, para que esos 12 enseñaran, cuando Jesús ascendiera a los cielos, enseñaran a todos los demás. Amén. Y fíjate, ellos habían visto a Jesús resucitado. Y eso es bien importante, que tú no estás sirviendo a un Dios muerto, a un Dios de paja, de yeso, a un Dios que está muy lejos y nunca te escucha. No. Que estamos sirviendo a un Dios que nos ve, nos observa, que está dentro de nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Y que Jesús no está ahí fuera, simplemente está aquí dentro. Y aquí dentro tenemos que exponerlo a los demás. De la abundancia del corazón. ¡Ay, iglesia! Vamos a ponernos de pie, que es para llorar. Esa vida espiritual es una vida triste, que no sirve para nada y que te tienes que plantear qué vas a hacer con tu vida. Por eso dice, mejor que seas mejor que seas frío o caliente, que no seas un tibio. Porque si una persona tibia, Dios lo va a vomitar. No va a poder contar con esa persona. Si eres frío, bueno, pues eres un montón de hielo. Bueno, para meter a un vaso y beber un refresco vales, por lo menos. Pero si eres caliente, con las cosas de Dios, el más beneficiado vas a ser tú. Por si acaso, el favor más grande te lo vas a hacer tú y tu familia. Lo va a notar. Pero eso requiere ciertos cambios y ciertos sacrificios, que no sé si estarás dispuesto a hacerlo. Todos trabajamos, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que pagar, todos, no se preocupe. Algún día te enseñaré mis planes. Igual son un poco más complicados que los tuyos. Pero nuestra confianza, ¿dónde está metida?
Decimos que es en el Señor, pero no es tanto como decimos. Piensa un poco, ¿cómo está tu vida espiritual a día de hoy? ¿Asisto a las reuniones por venir? ¿Vengo con hambre de aprender y cambiar? Sé que soy confrontado con la palabra, pero no tengo la valentía de tomar decisiones para hacer cambios profundos. Se me hacen las reuniones pesadas, es porque durante la semana no tienes una relación con Dios. Porque si tú tienes una relación con Dios toda la semana, vienes a las reuniones encendido. Y el tiempo se te hace corto. Pero si vienes ahí con cara de pocos amigos, haciendo un favor a la iglesia y juzgando que hacen unos y otros, otro día perdido. Y la queja mata la fe. Por eso es tan importante meter la pala dentro. Decir, Señor, yo no quiero que el día que me llames delante de tu presencia me señales mis pérdidas de tiempo. Si tú no quieres estar aquí en la presencia de Dios, ¿para qué vas a querer ir al cielo? Es absurdo. Si aquí no entras en la presencia de Dios, ¿cómo vas a entrar en el cielo donde es toda la presencia de Dios? Tienes que plantearte muchas cosas. Y hablar mucho con Dios. No tanto con los hombres y más con Dios. Más cerrar la puerta, dejar el celular. Señor, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Hasta cuándo voy a estar así? Esta no es la vida que yo veo en la palabra. Aleluya, Jesús. Sigue escudriñándonos, Señor. Que nuestra vida no sea una vida vacía. Cuando tenemos la oportunidad contigo de renovarnos, de limpiarnos, de experimentar lo que hay en el cielo, aquí en la tierra, cada día, Jesús. No queremos bajar la guardia y estar entretenidos en otras cosas, Señor. Porque el tiempo que lo perdemos ya no se recupera. El tiempo que desaproveché hoy ese ya no lo voy a poder aprovechar más. Y así te va a pasar muchos días. No queremos caer en esa trampa, esa mentira. Que el rito, que la religiosidad es suficiente. Señor, perdónanos. Perdónanos, Jesús, porque nos falta tanto cada día, Jesús.